la semana pasada, que era cáncer de cavidad oral y de tiroides. Porfis, participen, please. Entonces acá dice la primera pregunta. Un hombre de 40 años acude al médico debido a un historial de un mes de un bulto indoloro en su cuello. Al examen físico, hinchazón firme y irregular en el lado derecho del cuello, ecografía, nódulo de 2 centímetros con márgenes irregulares y microcalcificaciones en el lóbulo tiroideo derecho. Es más probable que una evaluación adicional de este paciente muestre una mayor concentración sérica de cuál sustancia. Mira, por ejemplo, aquí se han metido el real flúor de la vida en todo esto. Pero ya, o sea, al momento que le dicen tiroideo en el cuello, obviamente ya está empezando en un cáncer de tiroides, ¿sí? Pero igual, de acá se han metido todo el floro para que al final le pregunten cuál es la concentración sérica de una sustancia que nos podría indicar un cáncer de tiroides, ¿no? Entonces, ¿cuál creen ustedes que sea la respuesta? Toma el punto. ¿Cuál creen ustedes, chicos? Sabiendo que se trata de un cáncer de tiroides, ¿cuál es el marcador tumoral, por así decirlo, que me va a permitir identificar un cáncer de tiroides, sobre todo los diferenciados, como es el papilar y el folicular? ¿Cuál era? Calcitonina. Ajá, perfecto, exactamente. Y también había otro marcador tumoral que se conocía como ¿alguien se acuerda? Que también me podía identificar lo que viene a ser el cáncer de tiroides papilar y folicular. ¿Alguien se acuerda? Era la calcitonina y otro más. El antígeno carcinoembrionario. Perfecto, exactamente, el CA. ¿Y alguien se acuerda cuál era el marcador tumoral que era para el cáncer de tiroides medular? Empezaba con T. Empezaba con T y de ahí seguía. Tiroglobulina, no se olviden de eso. La tiroglobulina es el marcador tumoral para lo que era el cáncer de tiroides medular, no se olviden de eso, ¿ok? Y para mencionar un poquito, el cáncer de tiroides medular no tenía afinidad por el yodo, entonces no se aplicaba lo que era la terapia de yoduro de potasio, la terapia ablativa de yodo. En cambio, en el papilar y en el folicular sí se aplicaba lo que es la terapia de yodo, no se olviden de eso tampoco, ¿ok? Entonces, en lo que viene a ser marcador tumoral para lo que es el cáncer papilar y folicular, que son los diferenciados de tiroides, entraba lo que es la calcitonina, que es este de aquí, y lo que es el antígeno carcinoembrionario. ¿Ok? Y en el caso del cáncer de tiroides medular, entraba lo que es la tiroglobulina como marcador. No se olviden de eso. ¿Ok? ¿Todo claro? Sí, sí. Manitos arriba, please. Sí. Ya, perfecto. Entonces aquí, los carcinomas de tipo son conocidos como carcinomas diferenciados de tiroides. Sí se la saben. La D. Ajá, perfecto, exactamente. Entonces ya, eso queda claro, ¿no? Ahora, ¿cuál es la principal prueba diagnóstica para el cáncer de cavidad oral? Biopsia. Perfecto, exactamente, es la biopsia, no se vayan a olvidar de eso. Y aquí, principal factor de riesgo para desarrollar el cáncer de la cavidad oral. Tabaquismo. Tabaquismo. Perfecto, exactamente. ¿Y alguien se acuerda cuál era el que potenciaba este factor de riesgo? El alcohol. Ajá, exactamente, el alcohol. Los dos juntos potenciaban lo que viene a ser el riesgo para desarrollar el cáncer de la cavidad oral. Pero en sí el principal es el tabaquismo, no se olviden de eso. Y por último, el signo más común de cáncer de tiroides, que Los es, nódulos. ajá, perfecto, el tumor en sí, ¿no? Lo que se pueda palpar al momento. El paciente está tocando su cuello, siente un nudulito, va al doctor y ya el doctor hace todos los exámenes correspondientes y resulta que sí era un cáncer de tiroides. Entonces, el signo más común, los nódulos en la tiroides. Entonces, chicos, ¿todo claro para pasar al cáncer de cervix o de cuello uterino? Sí. Sí, ya, perfecto. Entonces, empezamos con el tema de hoy. Es un tema muy bonito. Ya, así que vamos a hablar de lo que es la epidemiología. Como les dije, esto también viene, así que se lo tienen que aprender. El cáncer de cervix se va a encontrar en el 5º lugar de frecuencia a nivel mundial y va a representar el 7º lugar en cuanto a la mortalidad. Entonces no se olviden, 5º lugar en frecuencia y 7º lugar con respecto a su mortalidad. Ahora, con respecto un poquito más de la epidemiología.
Como ya les mencioné, este va a ser el 5º cáncer a nivel mundial. Sin embargo, en lo que son las mujeres jóvenes, va a ocupar el 4º lugar. Cada año van a más de 528.000 nuevos casos y esto representa lo que viene a ser el 12% de todos los cánceres femeninos, el cáncer de cervix. Luego también la mayor parte de estos cánceres, en este caso el 85% de los cánceres de cervix, se van a presentar en lo que son países en vía de desarrollo, como es el caso del Perú. El Perú es un país que se encuentra en vía de desarrollo. Y luego en cuanto a la mortalidad, a nivel mundial se estima que 266.000 muertes por cáncer de cuello uterino van a haber en todo el mundo. Y de estas, el 87% se van a dar sobre todo en estas regiones menos desarrolladas, como es el caso de América Central, América del Sur, África y el de aquí que venía a ser Asia del Pacífico. Ahí está, Asia del Pacífico. Estas 4 regiones son donde se va a dar el 87% de todas las muertes por cáncer, ¿no? No se vayan a olvidar de eso. Esto de aquí es un poco más de memoria, pero sí preguntan, así que igual lo tienen que tener en consideración. Entonces, pasamos a un poquito de las generalidades. Aquí, necesito que me presten bastante atención aquí ya, porque esto básicamente es lo que se centra todo lo que es el cáncer de cervix. Entonces, vamos a ponerlo aquí bien bonito. Vamos a acomodarlo un ratito. Ya. Entonces, como ya sabemos, en el cervix tenemos el endocervix y el exocervix. El endocervix, obviamente, como su propio nombre lo dice, va a estar adentro de. Y aquí lo vamos a poder ver. Ya está. Esto va a ser el endocervix. Ay, perdón. Endo. Y esto de aquí, todo esto de acá, va a ser el exocervix. ¿Ok? Y el endocervix, ¿qué epitelio va a tener? Va a tener un epitelio cilíndrico glandular. No se deben olvidar, se lo voy a apuntar aquí. Cilíndrico glandular. El endocervix. Y el exocervix va a tener un epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Escamoso estratificado no queratinizado. Y además, como podemos ver aquí, va a tener varias capas. 1, 2, 3, 4, un montón de capas. Entonces, hasta ahí todo claro, ¿cierto? Sí, sí, manitos arriba para seguir explicando. Manitos arriba, please, chicos. Está todo claro, para seguir explicando. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, cuando va a haber un estímulo estrogénico, es decir, discúlpeme, cuando no hay un estímulo estrogénico, es decir, la mujer no se encuentra ni en la pubertad ni en el embarazo, es decir, es una niñita, por así decirlo, todavía no se desarrolla, el endocervix, obviamente como su propio nombre lo dice, va a estar adentro y el exocervix va a estar afuera. Y en el punto en donde estos dos se unen, se va a llamar la unión escamo-columnar, y esta va a estar presente cuando nosotras las mujeres somos niñas y no hay ningún estímulo estrogénico. Es decir, esta zona de aquí, que es la unión de entre el endocervix y el exocervix, esta zona de acá va a ser la unión escamo-columnar. Y esto va a estar presente cuando somos niñitas y no tenemos ningún estímulo estrogénico. Y ahora, en cambio, cuando existe un estímulo estrogénico, un aumento de estrógenos, y esto se da sobre todo en lo que es la pubertad y el embarazo, el exocervix se va a ir hacia afuera, como podemos ver aquí. El exocervix es todo esto. Entonces se va a ir hacia afuera, se va a vaginar como una flor, se vierte hacia lo que es la cavidad vaginal. Y la zona de transformación, por ende, que era, por así decirlo, el espacio que está entre el endocervix y el exocervix, se va a ir como que más para afuera, ya no va a estar en lo que estaba por aquí, sino que va a estar por acá ya, por este centro de aquí. ¿Ok? Y esta va a ser la nueva unión escamo-columnar. Pero este de aquí, cuando se vierte el endocervix, obviamente, como tiene un epitelio distinto, que es un epitelio cilíndrico glandular, no va a estar, por así decirlo, acostumbrado a la acidez, al pH de la vagina, que normalmente es ácido. Entonces, ¿qué va a pasar con este epitelio cilíndrico glandular? Lo que va a pasar es que no va a tener que transformarse, va a tener que hacer una metaplasia. Y esto es lo que va a pasar aquí. Este epitelio, que era cilíndrico glandular del endocervix, va a tener que transformarse debido al pH de la vagina.
Entonces, esta zona de aquí, del endocervix, que se ha transformado a una metaplasia, a otro epitelio, a ver, no me acuerdo que era el epitelio, un epitelio metaplásico, considérenlo así, un epitelio metaplásico. Epitelio metaplásico. Este epitelio metaplásico, obviamente, ya ha cambiado su estructura, sus células, y esto es lo que se va a conocer como la zona de transformación. Entonces, ¿qué es la zona de transformación? Es la parte de la superficie del cérvix ocupada originalmente por el epitelio cilíndrico, es decir, por el endocérvix, que se ha imaginado y se ha transformado en un epitelio escamoso. ¿Ok? ¿Todo claro ahí, chicos? ¿Sí me han entendido esa explicación? Necesito que me lo entiendan porque más adelante lo vamos a ver. ¿Sí? Ya, perfecto. Y esto, como les mencioné, se va a dar cuando hay un estímulo estrogénico. Pero cuando ya la mujer está en la posmenopausia, cuando ya cesó el estímulo estrogénico, esta zona va a regresar. La zona de transformación se regresa, se vuelve a adentrar y vuelve a entrar al endocervix. Y obviamente la zona de transformación que cuando éramos niñitas estaba por acá, cuando ya se regresa después del estímulo postestrogénico, ya va a estar más arriba, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. ¿Ok? ¿Todo claro hasta ahí, chicos? Para ya pasar con lo que viene a ser la siguiente. ¿O tiene alguna duda aquí? No hay problema. Si no, me pregunto. Ya. Veo un like. Entonces, entiendo que está todo claro. Ya. Entonces, ahora vamos a hablar de los factores de riesgo. Con respecto a los factores de riesgo, tenemos varios, pero el principal va a ser la infección por el virus del papiloma humano. No se vayan a olvidar de esto. Esta infección va a ser un factor necesario para poder desarrollar el cáncer, pero no suficiente. ¿A qué me refiero con esto? De que la mujer, si es que se infecta con VPH, en la mayoría de los casos va a desarrollar el cáncer, pero no necesariamente va a ser el único factor que puede influenciar a desarrollar el cáncer, porque también puede que tenga la mujer, por ejemplo, una carga genética de cáncer de cervix, entonces sumándole a lo que es la infección por VPH, peor, ¿no? El factor de riesgo se incrementa y desarrolla ya lo que es el cáncer de cervix o de cuello uterino. Y en otros factores tenemos el inicio precoz de las relaciones sexuales, porque obviamente si es que la mujer empieza su vida sexual a muy temprana edad, va a empezar a tener relaciones sexuales con diferentes parejas sexuales y por lo mismo se puede contagiar a muy temprana edad de lo que es el VPH y de ahí desarrollar un cáncer en un futuro, ¿no? Después de unos 10 años, así aproximadamente, que ahorita lo vamos a ver. Luego, la multiparidad. ¿Alguien sabe por qué es la multiparidad un factor de riesgo? Tiene que ver con lo que es la zona de transformación. ¿Alguien? ¿Alguien? No, ya. No hay problema. Lo que tiene que ver con la multiparidad es que se acuerdan que cuando el epitelio, bueno, cuando nosotros éramos niñitas, el endocervix estaba normal y el exocervix normal. Pero cuando hay un estímulo estrogénico, ¿qué es lo que va a pasar? El endocervix salía, ¿sí o no? Y este epitelio, que normalmente era un epitelio cilíndrico, se iba a transformar en un epitelio metaplásico o un epitelio escamoso. Entonces, ¿y esto se daba cuándo? Cuando estábamos en la pubertad o cuando estábamos en un embarazo. Entonces, si nosotros hacemos esto de entrar y salir y seguir cambiando este epitelio, obviamente va a ser un factor de riesgo para que esa metaplasia, en algún momento después de tantos embarazos, evolucione a un cáncer. ¿Ok? No se vayan a olvidar de eso. Luego, la promiscuidad también es un factor de riesgo, por lo mismo de las múltiples parejas sexuales. El tabaquismo también va a ser un factor de riesgo. El uso prolongado de anticonceptivos orales, los estados de inmunosupresión, porque estos pueden, los patógenos oportunistas pueden aprovechar también en colonizar lo que es la vagina y también dar otra infección sobreagregada a lo que es el VPH, ¿no? Y aquí en este caso es la coinfección con VPH, porque eso también va a estar relacionado con los estados de inmunosupresión. Y también, por último, los factores nutricionales deficientes también va a ser un factor de riesgo. ¿Ok? Entonces, ahora pasamos a lo que viene a ser la carcinogénesis. ¿Todo claro hasta ahí, chicos? ¿Sí? ¿Sí me han entendido con lo de la zona de transformación? Perfecto, veo una manito ahí, entonces todo bien. Ya, entonces el VPH va a constar de varios genes y dentro de estos genes tenemos los genes early, como me llamo yo, temprano, y L de late. No se olviden de esto, el E y el L. Y vamos a tener también 8 genes de expresión temprana y 2 genes de expresión tardía.
Los genes más importantes de expresión temprana, es decir, los early, van a ser el E6 y el E7. Porque estos en sí, en general, van a tener que ver con lo que es el tema de la replicación del ADN, la regulación del ciclo celular y la inducción a lo que es la apoptosis. Y en el caso del late, solo van a haber 2 genes y están relacionados con lo que es las proteínas de ensamblaje de la cápside. Ahorita vamos a explicar qué función desempeñan cada uno de estos genes, de los early y de los late. Aquí están. Entonces, podemos ver aquí lo que hacen los genes. En el caso del E6 y E7, estos van a tener la capacidad de mantener lo que es la señal de proliferación, es decir, van a hacer que las células se sigan dividiendo descontroladamente para que el tumor siga creciendo, ¿no? Y también van a tener la capacidad de activación de la invasión y de metástasis, o sea, de poder diseminarse, y ahorita vamos a explicar cómo van a poder diseminarse. En el caso del E7 solo, este va a tener la capacidad de evasión de los supresores de crecimiento. Entonces, el gen E7 va a evadir estos supresores y va a permitir que el tumor siga creciendo y desarrollándose. Tanto es así que también va a originar lo que es la inducción de la angiogénesis. Es decir, va a empezar a generar vasitos para que el tumor se pueda nutrir y seguir creciendo y creciendo y creciendo. A ver, un ratito, chicos, se me va a apagar mi máquina. Un momento, please. Ya está. Ya, recapitulamos. Y en el caso del E6, en este caso, este gen va a tener la capacidad de resistirse a lo que es la muerte celular, es decir, de la apoptosis. Va a evadir la apoptosis y por ende se va a seguir replicando una replicación excesiva, una división excesiva, y va a seguir creciendo y creciendo el tumor. Y también va a tener la capacidad de replicación que permite la inmortalidad celular, que tiene que ver con esto, ¿no? Con la evasión de la apoptosis. Entonces, seguimos. Ahora, en cuanto al virus de lo que es el VPH, este tiene más de 30 tipos genitales, de los cuales aproximadamente 15 tipos van a ser los oncogénicos, es decir, los que me van a dar un cáncer de cervix. De los cuales los más conocidos, no se vayan a olvidar de esto, porque eso sí es pregunta, van a ser el tipo 16 y 18. Estos son dos principales tipos oncogénicos de cáncer de cervix. No se vayan a olvidar, de VPH, ¿no? De VPH. Y estos van a corresponder al 70% de todos los cánceres de cervix. Son los más oncogénicos, de los cuales aquí el VPH16 es el que tiene mayor capacidad oncogénica. Pero lo que se tienen que acordar es que estos dos son los más oncogénicos y van a representar más del 70% de todos los cánceres de cervix. Y en cuanto al subtipo 6 y 11, estos son los que me van a dar las verrugas genitales en un 90% de todos los casos. Y entonces estos 4 de aquí son los que se tienen que acordar sí o sí. El 16 y el 18 que van a ser cáncer, oncogénicos, y el 6 y el 11 que me van a dar verrugas, que son los conocidos condilomas. Pero van a ver en dermato también. Así que se los voy adelantando. Y bueno, también se estima que en el mundo hay 291 millones de mujeres portadoras del VPH. Estas mujeres van a cursar con diferentes infecciones, en un momento lo vamos a ver. Y la mayoría de estas infecciones se resuelven espontáneamente. Es decir, el VPH es eliminado por el cuerpo, por todas las defensas. Obviamente si es que la mujer es inmunocompetente. Pero si es inmunosuprimida o comprometida, obviamente ahí sí ya va a haber un poquito de complicaciones, ¿no? Para poder eliminar lo que normalmente es el VPH. Y también el 90% de las mujeres presentan regresión a los 2 años, como se los mencioné. Y aquí lo más importante del VPH de los dos oncogénicos es el 16, que va a tener mayor capacidad oncogénica. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que viene a ser la infección por VPH y todo el ciclo, hasta que llega a ser cáncer. Entonces, una mujer empieza con su vida sexual, empieza a tener parejas sexuales y se contagia. No usó condón en una relación sexual y se contagia de VPH, se infecta de VPH. Entonces, la infección por VPH, de por sí, generalmente va a desaparecer por sí sola. Sin embargo, si es que la mujer, como les mencioné, se encuentra inmunosuprimida, inmunocomprometida, puede que ya pase algún tiempo, entre un periodo de 1 año o un poquito menos, y si esta infección prolifera, va a dar una displasia de bajo grado, que es esta de aquí, low grade dysplasia. Y esta displasia
si se da en un año aproximadamente, y si pasa entre 1 año a 5 años y no regresiona el epitelio, es decir, no vuelve a ser un epitelio normal, esto va a evolucionar en una displasia de alto grado, que ya se está aquí. Hasta aquí, que viene a ser la displasia de bajo grado y de alto grado, y desde la infección que ya se puede regresar, puede haber una regresión. Es decir, puede volver a ser el cervix sano que era antes de la infección por VPH. Una vez que ya pasa esta displasia de alto grado y ya pasa entre 10, 15, aproximadamente 40 años, hasta 40 años, ya esto se convierte en un cáncer. Si es que no regresionó, obviamente, ¿no? Si es que no volvió a ser el epitelio que era antes, ya se va a convertir en un cáncer de cervix. Y en el tema, como les mencioné, de las displasias, en la displasia de bajo grado y en la de alto grado, que son lesiones premalignas, aún pueden regresar al epitelio normal que tenía al momento de la infección, ¿no? Entonces no se vayan a olvidar de esto. Si les ponen paciente ya con una displasia de alto grado, es posible que haya una regresión a un epitelio normal, al epitelio normal antes de la infección, y la respuesta es sí. Hasta este de aquí sí se puede. Una vez que ya pasa este de aquí y empieza a proliferar, a seguir habiendo lesiones, y estas lesiones no regresionan, obviamente ya se va a convertir en un cáncer. No se vayan a olvidar de los tiempos, desde la infección hasta la displasia de bajo grado es aproximadamente 1 año, de ahí desde la displasia de bajo grado hasta la displasia de alto grado, entre 1 a 5, y entre la displasia de alto grado hasta lo que ya viene a ser el cáncer en sí, es entre, ya por así decirlo, 10, 15, 40 años. Aquí nos iría uno, 10, 15, 40 años. Entonces, aquí lo vamos a ver un poquito más especificado. Como ya les mencioné, la mujer empieza con vida sexual activa. Tiene relaciones sexuales, no usó condón, se contagia con VPH, infección por VPH. Y esta infección puede seguir 2 caminos, ya sea volverse una lesión precancerígena o regresar al cervix normal que era antes, es decir, eliminar, por así decirlo, el VPH. Y una vez, por ejemplo, que sigue esta línea de acá, es decir, volverse una lesión precancerígena, si pasa ya cierto tiempo, es decir, por así como les mencioné, entre 10, 15, 40 años, ya me puede dar un cáncer de cervix. Pero aquí lo más importante que se tienen que recordar es que el periodo entre exposición a VPH y el cáncer, hasta que se desarrolla el cáncer, va a tardar entre 10 a más años. Entonces no se vayan a olvidar de eso. Y también lo que se tiene que recordar es que el VPH lo puede eliminar el cuerpo si es que se encuentra inmunocompetente, ¿no? Si es que no, ya va a pasar por todo esto hasta que se desencadene en lo que es un cáncer. Y de aquí, de lo que viene a ser la clasificación de lo que viene a ser las lesiones, la que se tienen que acordar es esta de aquí, porque es la que se usa en la actualidad, la de Bethesda. ¿Bethesda o Bethesda? No sé. Y esta viene a ser el SIL de bajo grado. ¿Y qué es el SIL? Son lesiones intraepiteliales de bajo grado, y el SIL de alto grado, que también son lesiones intraepiteliales de alto grado, ¿no? Y esta es la clasificación que se maneja en la actualidad. ¿Ok? ¿Todo claro hasta ahí, chicos, con lo que viene a ser el mecanismo de acción, por así decirlo, del VPH y del cáncer? ¿Sí? Si tienen alguna duda, normal me lo hacen saber. ¿Todo claro? Entiendo que está claro. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, ahora vamos a hablar de la prevención. Aquí también, ojito, porque aquí también les van a venir preguntas. Les van a meter un florazo y de ahí les van a decir, ¿qué medida de prevención primaria o secundaria se debe aplicar? Y ahorita vamos a explicar qué es esto. Con respecto a la prevención primaria, discúlpenme, antes de mencionar esto, tengo que mencionarles que el cáncer de cervix sí se puede prevenir. Es uno de los cánceres que sí tiene prevención. ¿Y esto por qué? Porque tiene la prevención primaria. ¿Y la prevención primaria en qué va a consistir? En las vacunas. No se vayan a olvidar de eso. Le ponen un caso así enorme y dice, ¿cuál es la medida de prevención primaria que se tiene que aplicar? Vacunas. No se vayan a olvidar de eso. Las vacunas van a ser la prevención primaria para el cáncer de cervix. Y van a existir aquí 2 tipos de vacunas bivalentes y una vacuna tetravalente. La bivalente va a proteger contra lo que es el VPH, los tipos cancerosos o los oncogénicos, que vienen a ser el 16 y el 18, y se llama Cervarix. Y esta se va a aplicar en 3 dosis, la primera dosis, luego la segunda dosis al segundo mes y la tercera dosis a los 6 meses.
Y luego tenemos aquí la tetravalente, y esta de aquí sí me va a proteger contra los subtipos que me van a dar los condilomas o las verrugas genitales, es decir, el 6 y el 11. Y estos dos, obviamente, también que son los oncogénicos, ¿no? Me protege contra los 4. Y este se llama Gardasil. No se vayan a olvidar de esto también, de los nombres comerciales, por así decirlo. ¿Y para quién va a estar indicada esta prevención primaria? Que son las vacunas. Sobre todo, la población diana, por así decirlo, van a ser las niñas de entre 9 y 13 años. Que se escoge este grupo etario porque se supone que estas niñas todavía no han iniciado su vida sexual, entonces todavía no han estado expuestas a lo que es el VPH y por ende todavía no ha habido una infección. Y por lo tanto se escoge este grupo, pero también se puede aplicar en mujeres que ya tienen una vida sexual activa, pero ya si es que tienen la infección es un poquito más complicado que haga efecto. Y también menciona que es hasta los 26 años. En el Perú, algo que tienen que saber es que es gratuita a las niñas entre 9 y 13 años. Una vez que ya pase esa edad, ya solo se puede administrar en una forma, en una entidad privada. Y también lo que se debería considerar en el Perú es que también se debería vacunar a los niños, porque los niños también son portadores de lo que es el VPH. Entonces, si se empieza a vacunar a los niños, también podríamos prevenir más aún lo que es el VPH. Pero en el Perú todavía no lo hace, cosa que por ahí como que sospechoso. Entonces, lo ideal es antes de la primera relación sexual, como se los mencioné, y aquí la eficacia de estas vacunas tiene una protección de lesiones precursoras de cáncer en un 100% y de verrugas genitales en un 95%, sobre todo la que es la tetravalente, ¿no? Obviamente, porque esta sí tiene protección contra lo que son los subtipos de condilomas, ¿no? Los que originan las verrugas genitales. Entonces, esa va a ser la prevención primaria. Ahora, con respecto a la prevención secundaria, esta va a estar caracterizada por lo que es el Papa Nicolau. No se vayan a olvidar de eso. Prevención primaria, vacunas, y prevención secundaria, Papa Nicolau. Y en este caso es importante porque el que ya se haya estado haciendo periódicamente anteriormente lo que es el Papa Nicolau en todo el Perú, ha disminuido la incidencia de lo que es el cáncer de cervix y también la mortalidad, porque obviamente si realizamos el Papa Nicolau podemos detectarlo a tiempo y darle un tratamiento oportuno. La incidencia de cáncer de cervix es en un 75% y la mortalidad es en un 74% de lo que se puede detectar a través de un Papa Nicolau. Y la primera Papa Nicolau se recomienda entre 1 a 3 años post relaciones sexuales, post primera relación sexual. ¿Alguien se acuerda para qué mujeres era el primer año y para qué mujeres era cada 3 años? Cada año y cada 3 años, discúlpenme. Se los mencioné en la primera asesoría. Para una pareja, o bueno, monógama, una vez al año, y cuando tienes varias parejas, no, perdón, era al revés. Cuando es monógama, cada 3 años, y cuando tienes parejas, múltiples parejas, cada año. Sí, perfecto, exactamente. No se habían de olvidar de eso. Pero, o sea, en sí esto es lo indicado, pero en el Perú se sugiere cada año, ¿no? Eso también no se vayan a olvidar. Pero esto de aquí es lo indicado. Entre 1 a 3 años dependiendo de la mujer. Y también de la pareja sexual de la mujer. Ya, ahora, ¿qué más? Este Papa Nicolau tiene baja sensibilidad y tiene una tasa de falsos negativos hasta un 20%. Y esto es importante, ¿por qué? Porque me va a poder determinar si es que hay células atípicas, si es que hay una lesión de bajo grado y si es que hay una lesión de alto grado, que era lo de aquí, que se los mencioné, que era importante para saber hasta en qué momento se podía identificar que podía haber una regresión y evitar el cáncer, ¿no? Entonces, el objetivo de, por así decirlo, del Papa Nicolau es poder identificar las lesiones en estas dos etapas, ¿no? Si es que hay una displasia de bajo grado y de alto grado, porque ya de ahí si es que identifico el cáncer ya va a ser un poquito más complicado porque ya puede ser que ya esté un poquito más avanzado y me va a tardar más el tratamiento y va a haber una menor sobrevida, ¿no? Entonces, seguimos con esto. Y aquí, con respecto a la tasa de detección, esta se varía según el tiempo en el que se realiza lo que es el Papa Nicolau. Por ejemplo, si es que la mujer se lo realiza cada año, va a tener una tasa de detección del 94%, es decir, va a ser más elevada. Luego, si se lo realiza cada 2 años, 93%, cada 3 años, 91%, y cada 5, un 85%. O sea, va a ir bajando, ¿no? Con respecto a que si se demora más años en realizarse el Papa Nicolau. Y el Papa Nicolau, no se olviden de eso porque eso también me vino, es adecuado suspender en mujeres mayores de 70 años. Ya no, en abuelitas ya no se les realiza lo que es el Papa Nicolau. A ver, ya. Entonces, eso es con respecto a la prevención. No se me vayan a olvidar, porque esto me han preguntado a mí, en el pasito también les he puesto.
Les he puesto un florazo al inicio y al final les he puesto, ¿cuál es la medida de prevención secundaria, si no me equivoco, que se debe administrar? Papa Nicolau. Y si le preguntan cuál es la medida de prevención primaria, vacunas. Entonces, ahí tienen toda la respuesta. Y ahora sí, manifestaciones clínicas. Ahora, ¿cómo es que se puede manifestar el cáncer de cervix? Generalmente este va a ser un cáncer silencioso, es decir, asintomático. Y por lo tanto, las mujeres ya van a llegar a lo que es la consulta o al oncólogo clínico, cuando ya está en un estadio un poco más avanzado, ¿no? Y ya es un poquito más difícil el tratamiento. Pero la primera manifestación clínica que se va a presentar en un caso de cáncer de cervix va a ser esta, la metrorragia. ¿Y eso qué va a ser? Va a ser el sangrado entre periodos menstruales, que generalmente se va a dar después de una relación sexual, por eso sangrado postcoital. También va a haber lo que es un flujo cero sanguinolento y de mal olor, y en el caso de que haya una metrorragia crónica, es decir, ya varios días de sangrado entre el periodo menstrual de la mujer, puede conllevar a lo que es una anemia, ¿no? Porque ya es tampoco normal que la mujer empiece a perder tanta sangre, ¿no? Obviamente conlleva una anemia. Luego también puede haber dolor pélvico y lumbosacro por la misma localización de lo que es el cuello uterino. Y en un estadio más avanzado, lo que va a haber es un edema de miembros inferiores. Cuando ya el cáncer ya está en un estadio 3, 4, ya se puede presentar esto. Y también otros síntomas de estadios avanzados va a ser lo que son los síntomas urinarios y los síntomas rectales. Pero no se vayan a olvidar que lo más importante es esto. La primera manifestación que se da en un cáncer de cervix, después de que haya sido sintomático, la primera va a ser la metrorragia. Y sobre todo, después de las relaciones sexuales. Ya. Ahora, con respecto al diagnóstico, aquí también, please, atentos, porque también me mareaba al inicio. Entonces, cuando el cáncer de cervix está avanzado, lo que nosotros vamos a poder ver cuando utilizamos el espéculo y hacemos un examen, que es ese como patito, no sé si lo habrán visto, que hay de plástico y de metal, el espéculo. Lo que vamos a ver al momento de abrir y observar el cuello uterino de la mujer, de por sí, cuando ya está en un estadio avanzado, va a ser un tumor exofítico, es decir, un tumor ahí. Entonces ya eso me indica que es un cáncer, ¿no? Porque obviamente ya está en un estadio avanzado. Pero cuando no es tan grosero, se va a diagnosticar por colposcopía, al igual que las lesiones de alto grado y de bajo grado, que también se pueden diagnosticar por este método. ¿Y la colposcopía qué va a hacer? Va a ser una técnica que me permite una visión magnificada de lo que es el epitelio del cuello uterino, para así ampliar la vista de este y poder observar si es que hay o no las lesiones. Y para esto nos vamos a ayudar de dos soluciones. Una que es el Ugol, o también conocido como yodo, y otra que es el ácido acético. No se vayan a olvidar esto, ahora sí, atentos. Entonces, el ácido acético, ¿qué es lo que va a hacer? Ya estoy ahí con mi espéculo y quiero ver si estoy realizando una colposcopía. Voy a teñir, voy a agarrar un hisopo, ay, no me acuerdo cómo se llama esta cosita. Ya, la cosa es que lo voy a bañar de ácido acético y voy a manchar todo el cuello uterino de la mujer con ácido acético. Lo mancho y todo. Ya, entonces, este ácido acético, ¿qué es lo que va a hacer? Va a penetrar el epitelio del cérvix y va a hacer que exista una coagulación reversible de las proteínas nucleares. Por lo tanto, un epitelio normal, es decir, que no tiene ningún cáncer, ninguna lesión premaligna, en las capas superficiales de los núcleos van a haber núcleos pequeños y no van a tener muchas proteínas para coagularse. Entonces, en un epitelio normal, como no tiene proteínas para coagularse, no se va a pintar. Se va a ver así, rosadito, bonito. Ay, para que se vea mejor. Ya, se va a ver rosadito, bonito. En el caso de un epitelio normal y el ácido acético. No se va a pintar porque no hay las suficientes proteínas para coagularse, lo que normalmente es. Mientras que en lo que viene a ser un epitelio normal, ya las células han tenido un mayor crecimiento, los núcleos van a ser más grandes y van a haber, por lo tanto, más proteínas. Entonces, estas proteínas se van a coagular y van a poder pintarse de lo que es un color blanco. Y esto de aquí, el color blanco de acá, es lo que se conoce como epitelio acetoblanco. Y si vemos esto en una colposcopía, es porque ya estamos ante una lesión premaligna, o sea, ya estamos ante un cáncer, o sea, una lesión, ya podríamos sospechar de lo que viene a ser un cáncer, ¿no? Entonces, para resumir y para que me entiendan, si yo aplico el ácido acético, estoy ahí aplicando, ya, y no pasa nada, es decir, se queda rosadito el epitelio, es un epitelio normal.
Y si se pone blanco, es decir, se transforma en un epitelio acetoblanco, es porque ya hay algo dañino, una lesión maligna, que en un momento puede evolucionar a lo que es un cáncer. Entonces, también para resumirlo más aún, normal no se va a pintar en el ácido acético. Y en la lesión maligna sí se va a pintar de un color blanco. Entonces, ¿todo claro con lo que es el ácido acético para pasar al Lugol? Sí. Ya, perfecto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en el Lugol? En el Lugol va a pasar todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Como el Lugol, ustedes saben, el yodo va a ser glucofílico, creo que eso lo ven en química en los primeros años. Y obviamente si es glucofílico va a buscar la glucosa que tienen los epitelios, y los epitelios normales obviamente van a tener abundante glucógeno. Y obviamente este glucógeno, el yodo va a tener habilidad por captar este glucógeno de las células y se va a teñir de marrón oscuro, como vemos aquí. Esto es un epitelio sano. Sano. Lo voy a poner del mismo color del otro ya para que no se mareen. Como son células que tienen glucógeno, abundante glucógeno, es decir, células normales, y el yodo tiene afinidad por el glucógeno, se va a pintar de color marroncito. Y esto va a ser un epitelio sano. Sin embargo, si es que yo tengo aplico el Lugol y no se pinta, es decir, se pinta así, como que bajito, casi imposible, es porque ha habido aquí un cambio atrófico. Es decir, la célula se ha atrofiado y por lo tanto ya no tiene el suficiente glucógeno para que se pueda pintar como este de aquí, que sí es una lesión, discúlpeme, un epitelio sano. Entonces, esta zona de aquí, como no tiene suficiente glucógeno y ha habido un cambio atrófico, ya me indica una lesión premaligna de lo que es un cáncer. Entonces, para resumir, en el Lugol, el epitelio que es normal se va a pintar de color marrón, pero un epitelio que es anormal, que tiene cambios atróficos y que no tiene suficiente glucógeno, no se va a pintar y va a ser Lugol negativo. Aquí está. Normal, se pinta de marrón, y lesión maligna no se pinta. ¿Ok? ¿Todo claro ahí, chicos? Con el ácido acético y el Lugol. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí, todo claro. Sí, ya, perfecto. Entonces no se vayan a olvidar de esto. Aquí se los he puesto en un cuadrito para que lo entiendan más o menos. Igual lo repasan en su casita. El normal en el Lugol, positivo, es decir, si se pinta. Y en el anormal, negativo, no se pinta por lo mismo que la célula va a tener menos cantidad de glucógeno y no va a ser pintada, ¿no? Entonces sí se va a pintar, pero bajito, así como vieron en la imagen. Entonces aquí no se va a pintar tanto. Y en el ácido acético pasa todo lo contrario. En el epitelio sano no se va a pintar y va a ser negativo. Y en el epitelio normal, por lo mismo que va a tener más proteínas, los núcleos van a ser más grandes, el ácido acético va a poder coagular estas proteínas y se va a pintar más. Entonces, pues por esa parte no se vayan a olvidar. Ahora, siguiendo con lo que viene a ser el cuello uterino normal. Aquí vamos a hablar de nuevo de lo que es la zona de transformación y la unión escamo-columnar. Aquí en esta partecita de acá vemos un cuello uterino normal y podemos ver la unión escamocelular, cómo es que ha salido, como les mencioné, del endocervix, y saber un poquito más rojito, ¿no? Porque no es el epitelio que normalmente debería estar ahí, ya que ustedes, como saben, el epitelio del endocervix es un epitelio cilíndrico. Y obviamente cuando ya se encuentra en el exocervix, en la parte de afuera, va a empezar a cambiar, ¿no? Va a empezar a adaptarse al nuevo pH de la vagina, que es un pH ácido, como ustedes ya saben, ya no está hacia adentro, ¿no? Y aquí podemos ver el epitelio cilíndrico, y aquí ya el epitelio escamoso policertificado, que es del exocervix, ¿no? El cilíndrico es del endocervix, no se deben olvidar, del endo, y este de aquí es del exo. Y como aquí ha salido, obviamente va a empezar a cambiar, ¿no? Y todo esto va a ser la metaplasia que se va a dar en algún momento. Y como ya les mencioné, entre lo que viene a ser el epitelio, el endocervix y el exocervix, va a estar lo que es la unión escamo-columnar. ¿Ok? Ahora, con respecto a lo que es la zona de transformación, esta va a ser una zona más rojita, que no es una lesión, tampoco por ende no se debe cauterizar. Y como les mencioné, esta zona de transformación se va a dar en las mujeres que están expuestas a un estímulo estrogénico, es decir, embarazadas o mujeres que se encuentran en la pubertad. Y esto va a ser normal. Uy, se me muere también todo. Ay, ya se me muere todo. Y a ver, ahorita, chicos. Voy a tener mi cargador.
Y ahora sí, chicos, todo bien. Ya, entonces, aquí lo que va a hacer, te vamos a poder apreciar en lo que es la zona de transformación, la nueva unión escamocelular, discúlpeme, la antigua unión escamocelular, que era la que se presentaba en lo que es la niñez, que estaba más adentro, que era por aquí, por así decirlo, que es esta imagen de acá, y la nueva unión escamocelular, que ya se dio después de la zona de transformación, ¿no? Cuando el epitelio ya cambió. Y aquí está. Y en algunos casos, también cuando observamos el espéculo, como les mencioné, este es el espéculo. Esta cosita como un patito que abre el cuello uterino de la mujer. Que abre, disculpen, el canal vaginal de la mujer. Y van a ver ahí lo que es el cuello. También se puede presentar lo que son los quistes de Nabot, que son estas cositas de acá. Y estos de aquí son lesiones benignas. Son quistes mucosos que son normales y que se pueden observar en el cuello uterino. Y aquí me faltó mencionarles que cuando yo describo la colposcopía, en este caso de lo que es la zona de transformación, es decir, en el caso de una mujer embarazada, de una mujer que se encuentra en la pubertad, que está recibiendo estímulos estrogénicos, se va a dividir en tres tipos, el tipo 1, el 2 y el 3, al momento de yo describir la lesión, ¿no? la zona de transformación. En el tipo 1 se da cuando se ve completamente la zona de transformación, como podría ser este caso de aquí. Se puede ver ampliamente lo que es la zona de transformación que viene a ser esta, el espacio entre la nueva y la antigua, como les mencioné, y también el tipo 2 que viene a ser solo cuando se ve un poquito lo que es la zona de transformación, y por último la tipo 3 cuando ya no se ve, ¿no? Cuando ya es una mujer posmenopáusica y ha regresionado del endocérvix hacia adentro, y ahí ya no se ve para nada. Ahora, ¿todo claro hasta ahí, chicos? ¿Chichi? ¿No? Sí. Ya, perfecto. Ahora, con respecto a las indicaciones de la colposcopía, eso también me vino, esto también es un poquito más de memoria, entonces igual lo tienen que repasar porque a mí sí me vino y también se los he puesto en su pasito. Entonces igual lo vamos a leer para que ustedes lo tengan en consideración. Se indica la colposcopía para prevención secundaria del cáncer de cuello uterino. No se olviden de esto, que es lo mismo que el Papa Nicolau. La prevención secundaria del cáncer de cuello uterino. Luego también para la valoración de citologías con atipia, como venían a ser las lesiones de bajo grado y de alto grado, ¿no? También para el diagnóstico de pacientes sintomáticas. ¿Alguien se acuerda cuál era la primera manifestación del cáncer de cuello uterino? Se los acabo de mencionar. La primera manifestación clínica del Dolor postcoital. era el sangrado postcoital, la metrorragia. Ajá. El sangrado aquí. Ay, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uy, se me perdió. Aquí está. Metrorragia, sangrado postcoital. No se olviden de eso. Es la primera manifestación clínica de un cáncer de cervix. Ahora. Entonces, cuando ya aparece lo que es la sintomatología, es porque ya estamos como que en un estadio un poquito más avanzado, pero no tan avanzado como lo que viene a ser cuando ya empieza a haber edemas, ¿no? O también síntomas urinarios y todo eso. Entonces, también va a estar indicado para eso. Cuando tenemos que hacer un control de la lesión intraepitelial durante lo que es el embarazo. También cuando se realiza lo que es un estudio topográfico de las lesiones, para seguimiento de las lesiones ya tratadas, por así decirlo, cuando hubo una lesión, una displasia de alto grado, por ejemplo, que ya fue tratada, también tenemos que hacerle seguimiento y para eso se utiliza la colposcopía. Luego también cuando hay un diagnóstico de atrofia epitelial, cuando hay un estudio de enfermedades y de lesiones benignas, también cuando, por ejemplo, el quiste de Nabot, que era una lesión benigna, también se tiene que hacer lo que viene a ser una colposcopía para examinarlo, ¿no? Y ver cómo va evolucionando en el tiempo. Y también, por último, para estudiar lo que es la vagina y la vulva. No se vayan a olvidar de esto porque eso también me vino en el parcial, entonces ténganlo en consideración. Ahora, vamos a ver los hallazgos normales, o sea, es decir, un cervix todo bonito, bien bonito, rosadito, con relación a lo que es la solución de IVA, discúlpeme, la solución de ácido acético y lo que es el Lugol, o el yodo. Entonces, los hallazgos normales van a ser ver un epitelio liso, como ven aquí, un epitelio bien bonito, rosadito, y lo que me olvidaba de mencionarles es que lo que se realiza, el test que se realiza con lo que es el ácido acético, se conoce como test de IVA. Y como se acuerdan, les mencioné que en el ácido acético, ¿cómo iba a estar el epitelio normal? ¿Se iba a colorear o no? ¿Se iba a colorear? En el ácido acético.
No, 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 no. En el ácido acético, ¿se acuerdan? Volvemos. No se colorea. El epitelio normal no se colorea, exactamente. No se colorea. El epitelio anormal, o que ya tiene una lesión, sí se colorea. Entonces no se vayan a olvidar de eso. Yo también me confundía, por eso traten de relacionarlo por ahí. El test de IVA, es decir, de ácido acético en este caso, si no se colorea, entonces va a ser una lesión normal y por lo tanto va a ser un test de IVA negativo. Y esto me indica que es un epitelio normal, todo bonito, todo bien. Un dedito arriba, que no salió, pero ya está. Y en el caso de lo que es el test de Schiller, que es lo que venía a hacer con el Lugol, ¿alguien se acuerda cuándo sí me coloreaba el test de Schiller? Lugol, yodo, glucofílico, glucosa, glucógeno diré. Cuando estaba normal. Exactamente, perfecto. El test de Schiller, es decir, el de Lugol, sí me coloreaba cuando el epitelio era normal. Y cuando no era normal, es decir, cuando había cambios atróficos en ese epitelio y por lo tanto ya no había el suficiente glucógeno para que el yodo sea, por así decirlo, afín a este glucógeno, va a pintarme sí, pero de esta forma de aquí, de la que vimos al inicio. Una forma no tan marcada como la otra, ¿no? Como pueden verlo. Entonces no se vayan a olvidar de eso, por favor. En los hallazgos normales, el test de IVA, que es el de ácido acético, va a estar negativo y el test de Schiller positivo. No se me olviden de eso, por favor, porque es importante, importante, importante. Entonces, en el Lugol me va a pintar lo normal y el ácido acético me va a pintar lo anormal. No se olviden, ¿ok? Sí, chicos, para pasar. ¿Sí? ¿No? Sí. Ya, perfecto. Ahora, entonces ya vimos lo normal, que era el test de IVA negativo y el test de Schiller positivo. El de IVA es el ácido acético y el de Schiller es el de Lugol. Entonces ahora vamos a ver lo anormal. Ahora, ¿qué es lo normal? Lo normal es tener una lesión de bajo grado, que es la de aquí, LEI, lesión de bajo grado, lesión intraepitelial de bajo grado, y la de acá es LEI, lesión intraepitelial de alto grado. Entonces en la lesión de bajo grado se coloca ácido acético y podemos ver zonas más blanquitas. Como ya saben, lo blanquito es lo anormal, lo que pinta el ácido acético. Y este epitelio, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba? Lo que pintaba el ácido acético, que era lo anormal. Epitelio, si lo pinta de blanco y es ácido acético, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ya, no hay problema. Era el epitelio aceto blanco. Esta zona de aquí, que es la zona con lesión, si se pinta, obviamente es una sola con lesión. Entonces se va a conocer como epitelio aceto blanco. Epitelio aceto blanco. Ya. Entonces, y si es que se le coloca Lugol en la lesión de bajo grado, se ven partes que se pintan de marrón y también van a haber otras partes que son Schiller negativo, es decir, que son lesiones anormales, y no se llegan a pintar, es decir, no hay glucógeno, y esa parte obviamente podríamos indicar que estamos ante una lesión premaligna que está cambiando a una lesión ya cancerosa, como es el caso de aquí, ¿no? Van a haber partecitas que sí se van a pintar, como es el caso de aquí, que son lesiones, que no son, discúlpenme, que son epitelio sano, y también van a haber partes que están como que más o menos pintadas, pero no tanto, y estas ya son lesiones que me podrían indicar unas lesiones malignas, ¿no? De malignidad. Y aquí también va a aparecer como lo que viene a ser un punteado fino, o hay ciertas áreas que se llaman mosaico, que van a ser cuadritos chiquitos que van a estar adentro, y eso me indica que también hay una lesión, ¿no? Y que tengo que tomar una biopsia de lo que es el área. Eso es lo que viene a ser con lesiones de bajo grado. Ahora, con respecto a las lesiones de alto grado, se va a observar lo que es un epitelio igual de acá, aceto blanco, pero este va a ser, o sea, por ejemplo, lo voy a teñir al cuello uterino y al toque se va a pintar, va a ser así, instantáneo casi. En cambio, el aquí va a demorar un poquito, así va a ir demorando de poco a poco. Como les dije, este ácido acético va a tener que coagular lo que son las proteínas. Entonces, en este caso de lesión de bajo grado, lo va a hacer más lento, y como ya es una lesión de alto grado, obviamente lo va a hacer más rápido, ¿no? Porque ya
ya está básicamente todo comprometido. Entonces, va a haber también orificios glandulares abiertos con bordes engrosados, se va a observar áreas de mosaico grueso en lo que son las lesiones de alto grado, también va a haber punteado grueso y los bordes glandulares no se van a ver delimitados. Y finalmente aquí es importante en este caso las lesiones de alto grado, lo que es el signo de la cresta. Importantísimo. Y este va a tener que ver con lo que son elevaciones y también con pápulas, como ven aquí. Esta es una imagen característica de lo que es el signo de la cresta. Elevaciones y pápulas, que son esto acá. Pápulas elevadas, que es lo mismo. Y nada, chicos, esto de aquí es en lo que se tienen que acordar acá. Lesiones de alto grado, signo de cresta, lesiones de bajo grado, lo que viene a ser el epitelio aceto blanco delgado, con borde irregular y lesiones satélites. Y aquí en el alto grado era epitelio aceto blanco denso, pero de rápida aparición, por lo mismo que ya son lesiones que se ven así, ¿no? O sea, ya básicamente ese es cáncer definitivamente. Ya es una lesión premaligna que está evolucionando lo que es un cáncer, ¿no? Si es que no se hace nada para regresionarlo. Y entonces, lo que viene a ser el epitelio aceto blanco tenue, como ven aquí, esta es una lesión de bajo grado o también conocida como grado 1. Bajo grado y este es de alto grado. Y el aceto blanco grueso, intenso, como lo que es una ostra, como aquí, como una coliflor, por así decirlo, ya una florcita. Estas son lesiones de alto grado, ¿no? Se ve más grotesco, más avanzado. Entonces esa es la diferencia, de bajo grado y de alto grado. Y en el caso de las lesiones de bajo grado, las primeras aparecen lentas y desaparecen rápido y van a tener un borde irregular. Y la segunda, de aquí, la de alto grado, obviamente como les mencioné ya, las células van a tener un montón de proteínas en el caso de la tinción con ácido acético, y obviamente por el mismo hecho de que tienen bastantes proteínas, se va a pintar mucho más rápido, va a ser instantáneo casi. Y sus bordes aquí van a ser más marcados y van a ser sobreelevados, van a haber pápulas sobreelevadas en este caso. Y esa es la comparación entre lo que son las lesiones de bajo grado y de alto grado con la utilización de ácido acético. Y ambos son epitelios aceto blancos, solo que va a variar la rapidez y también, por así decirlo, la descripción de la lesión, ¿no? En este caso es esta de aquí, lesión tenue y de aparición lenta en la de bajo grado, y la de alto grado es grueso e intenso y también de rápida aparición. No se vayan a olvidar de eso. Ahora, continuando. Entonces, para resumirlo. Aquí tenemos en esta imagen un epitelio blanquito, bien bonito, todo chévere. Y este, por ejemplo, se contagió de VPH, ¿no? Evoluciona hacia lo que es una lesión acetoblanca, como podemos ver aquí. Ya se empieza a ver todo esto de aquí, aplicamos ácido acético a todo y vemos estas lesiones, ¿no? Que están marcadas, teñidas. Entonces esto ya es una lesión premaligna. Aquí también vemos lesiones en punteado fino, que son estos puntitos de acá, y estas lesiones son de bajo grado. Luego, si es que sigue avanzando, ya tenemos lesiones de alto grado. Entonces ya aquí se ve como que más grotesco, como ven pápulas elevadas en forma de ostras, ya se ven más delimitados los bordes. Y aquí también obviamente se va a ver lo que es el signo de la cresta que les mencioné. Signo de la cresta, no se vayan a olvidar de esto. Y esto ya evoluciona a lo que es un cáncer, que netamente ya es esto, ¿no? El cáncer de aquí. En donde ya todo ahí va a ser ¿cómo se llama? Ya todo bien marcado, ¿no? Y se va a ver así. Va a haber hasta lesiones sangrantes también en algunos de los casos. Entonces, no se olviden que hasta las lesiones de alto grado, es decir, hasta acá, todo esto se puede revertir hacia un epitelio normal, hacia un cervix normal, que estuvo sano, antes de la que es la infección del VPH. Una vez que ya pasa de acá para adelante, ya ahí sí, ya imposible. Entonces ya ahí ya empieza todo lo que viene a ser la quimioterapia, radioterapia, cirugía, entre otros. Entonces, ¿todo claro hasta ahí, chicos? Sí. Sí, sí. Ay, gracias, chicos. Ya, perfecto. Ahora, van a haber hallazgos no específicos, que también es importante que lo tengan en consideración. Aquí también vamos a mencionar la leucoplasia. La leucoplasia no solo va a dar en la cavidad oral, sino también aquí lo puede dar. Que en sí van a ser lesiones que van a representar lo que es una placa blanca elevada, ¿no? Y que se puede aparecer en lo que viene a ser cualquier tipo de mucosas. Y por eso también aparecían en lo que es el cáncer de la cavidad oral. La semana pasada se los mencioné que era una lesión premaligna.
Y aquí esta lesión, obviamente, por lo mismo que es una placa elevada de color blanco, obviamente va a estar presente mucho antes de que se le aplique lo que es el ácido acético. Entonces no cumple las características exactamente de lesiones, ¿no? Y por lo tanto son hallazgos no específicos. Luego también puede haber presencia de erosión y a veces, en algunos casos, el test de Schiller puede ser negativo. Pero esto sí no lo menciona el doctor y tampoco lo he encontrado, así que si es que gustan le pueden preguntar a su doctor en qué casos el test de Schiller es negativo. No se olviden de hacerlo. ¿Y se acuerdan de qué era el test de Schiller? ¿En qué solución consistía? ¿Quién se acuerda? ¿Ácido acético o Lugol? ¿Cuál era? Lugol. Perfecto, exactamente. ¿Y el ácido acético cómo se llamaba? El de ácido acético, ¿cómo se llamaba? IVA. Perfecto, exactamente. El de IVA. A ver, para recapitular. En el caso del IVA, en un hallazgo normal, ¿iba a estar positivo o negativo? En el test de IVA. Negativo. Sí, yo sí. Negativo. Christopher, ¿tú qué ibas a decir, creo? Negativo, lo mismo. Ya, perfecto. Exactamente. En un hallazgo normal va a estar negativo. Por lo mismo que el ácido acético va a tener afín con lo que viene a ser, va a coagular las proteínas y por lo tanto, si es que tenemos más núcleo más aumentado de lo que son las células cuando ya hay un cambio, por así decirlo, ya un cambio precanceroso, obviamente va a coagular más y se va a pintar, ¿no? Obviamente. Y en el caso del Lugol, ¿cómo iba a estar cuando era un hallazgo normal? Del test de Schiller, discúlpenme. Positivo. Perfecto. El Lugol va a tener afinidad por lo que es la glucosa. Y por lo tanto las células normales van a tener harto glucógeno. Y por lo tanto, si es que aplicamos el Lugol, lo va a pintar las células normales. Si es que ya hay una célula que ha cambiado, obviamente se va a ver pintadita, pero no tanto, no lo suficiente como para decir, o sea, como ustedes han visto, el cambio es bien marcado, bien marcado, bien marcado. Epitelio sano, bien coloreado. Epitelio normal, lesión maligna, hay un leve pintado, sí, pero no es tan marcado como el epitelio sano. Lo voy a borrar esto de acá para que se den cuenta. ¿Viste? ¿Vieron? Epitelio sano, todo bien marcadito, y epitelio normal, ahí, ¿no? Un pintado leve, leve, leve. Entonces también, seguimos con esto. Y cuando hay sospecha de invasión, es decir, ya hay cáncer, ¿qué va a haber? Va a haber vasos atípicos, vasos irregulares. ¿Esto por qué? Por el proceso de lo que se llama la angiogénesis, ¿no? Para que el tumor siga creciendo y creciendo y creciendo. Se siga nutriendo, por así decirlo. Luego también van a haber vasos delgados, superficie irregular, lesión exofítica, que les mencioné que era el tumor de por sí que salía al momento de usar el espéculo y ver, era el tumorcito que veían ahí, ¿no? Y eso ya eran estadios avanzados. También puede haber necrosis, ulceración y el tumor nodular. Esos van a ser lo que viene a ser ya la sospecha de cáncer, ¿no? De que ya ha invadido todo el cuello uterino. Ahora, entonces, ¿y qué se hace cuando tenemos la sospecha de cáncer? Una biopsia. Y para eso tenemos 3 tipos de biopsia que ustedes pueden utilizar. Ya, ¿por qué? Ya, ahora sí. Por sacabocados, la de cono o conización y el curetaje endocervical. La más utilizada, la de elección, por así decirlo, es la de sacabocados. Y aquí lo que se tienen que recordar es que la de sacabocados, como son pequeños biopsias que se van a hacer, se pueden hacer en diferentes zonas de lo que es el cuello uterino, o sea, se pueden hacer varias. Y en lo que es el cono, en la biopsia en cono, conización, esta es una biopsia un poco más, por así decirlo, que abarca más cantidad de tejido. Se extirpa como lo que es un conito de lado, así, y solo se puede hacer una vez, ¿no? Por lo mismo que ocupa bastante cantidad de tejido. Y por último, el curetaje endocervical, que también, en este caso, no voy a entrar a lo que es la cavidad uterina, solamente a nivel del endocervix, para poder estudiar lo que son las células del epitelio cilíndrico. Y no se olviden que las biopsias solo se realizan de las células del cuello uterino. Si les preguntan dónde se realizan las biopsias y le ponen diferentes lugares, solo marquen la que dice cuello uterino, no otra, no se olviden de eso, solo las que dicen cuello uterino. A ver, lo voy a apuntar ya para que se acuerden. Células de cuello uterino.
Solo en ese lugar se hace la biopsia, por lo mismo que el cáncer se localiza en ese lugar. Entonces no saben olvidarse. Ahora, con respecto a la estadificación, aquí también van a ver el famoso TNM, pero sobre todo lo que es el FIGO. Y este de aquí está muy grande, entonces lo he tratado de resumir con lo que menciona su doctora en este de aquí. Igual esto de acá como que lo tienen que repasar, sí, pero más que todo vienen estos de aquí, así que tenganlo en consideración sobre todo esto de acá. Entonces, ahora sí, viene lo chido. Entonces, ¿cómo clasifico al cáncer de cervix? La clasificación FIGO. Esta va a tener estadio 1, 2, 3 y 4. El 1, ¿qué va a hacer? Cuando está confinado lo que es el cervix y mide hasta menos de 4 centímetros. El 2, cuando va más allá de lo que es el cervix y puede llegar a comprometer los 2/3 superiores de la vagina. Y dentro del 2 tengo lo que es el 2A y el 2B. Lo más importante es el 2B. En el caso del 2B, porque envuelve lo que son los parametrios. ¿Y qué son los parametrios? Van a ser el tejido graso y conjuntivo que va a rodear a lo que es el útero. Entonces aquí ya está comprometiendo lo que viene a ser más exterior de lo que es el útero, ¿no? Los parámetros. Lo que es el estadio 3, se va a caracterizar porque puede llegar al tercio inferior de la vagina, sobre todo el 3A, como podemos ver aquí. Luego el 3B, es importante que se lo recuerden porque puede que le pregunten cuál es el estadio que se relaciona con la hidronefrosis. El 3B, no se olviden. 3B, hidronefrosis. 3B. ¿Y esto por qué? Porque ya en este estadio el tumor va a empezar a comprimir lo que es la pared y cuando los parámetros se comprometen más y los uréteres obviamente van a pasar por ahí, van a bloquearse y se van a producir lo que es la hidronefrosis. Por lo tanto, esta va a ser una característica del estadio 3B, hidronefrosis. Y el estadio 3C es cuando ya hay compromiso de ganglios tanto a nivel pélvico como a nivel paraórtico. Y por último, el estadio 4, que ustedes ya saben, es metástasis. Y en este caso, el 4A es cuando ya compromete lo que viene a ser la vejiga y el recto. Y el 4B, cuando ya compromete órganos a distancia, ¿no? Cualquier otro órgano, pulmón, cerebro, entre otros. Y entonces, para resumir, aquí lo que se tienen que recordar es que el estadio 1, apúntenlo, para que el resumen de todo, aunque igual acá está resumido todo bonito. Igual, tienen que recordarse que el estadio 1 va a estar confinado en el cervix, es decir, en el cuello uterino. El estadio 2 va a representar lo que es los 2/3 superiores de la vagina o parametrios. Y en el 2, lo más importante es este de aquí, el 2B. ¿Y por qué? Porque ya envuelve, ya compromete lo que son los parámetros, que como les mencioné, es el tejido graso y conjuntivo que va a recubrir, rodear el útero. Y en el caso del 3, lo más importante es el 3B, que viene a ser asociado con lo que es la hidronefrosis, porque el tumor va a seguir creciendo y va a seguir hasta que puede llegar a bloquear lo que son los uréteres, y eso me va a dar lo que es la hidronefrosis. Y en el 4 ya, como les mencioné, esto compromete al recto y vejiga, sobre todo el 4A, y el 4B, cualquier órgano a distancia, excepto del útero, disculpen, cualquier órgano aparte de ese, ¿no? Ahora, con respecto al tratamiento, que ya es lo último, chicos, y de ahí nos vamos a desayunar. Ya, entonces este tratamiento también va a depender del estadio FIGO. Y aquí, en su diapositiva, esto lo tienen bien resumidito, bien bonito. Esto de aquí, es importante que se lo reprendan también. Entonces, si se tiene un estadio 1A1 inicial, lo que se hace es una histeroidectomía, es decir, extraer el útero normal, y esto va a ser suficiente para eliminar lo que es el cáncer. En el estadio 1A1. En el estadio 1A2, que ya se tiene un poco más grande lo que es el tumor, se le va a tener que hacer también una histeroidectomía y además una linfoadenectomía, discúlpeme mi lengua, una linfoadenectomía pélvica. ¿Y esto en qué va a consistir? Va a consistir en extirpar los ganglios linfáticos y obviamente también vamos a tener que retirar lo que son los úteros, el útero, ¿no? Vamos a tener que extirpar el útero y retirar los ganglios linfáticos, sobre todo lo que eso viene a ser la cadena inguinal, ¿no? O también se puede dar en este caso lo que es radioterapia y quimioterapia. En lo que viene a ser el estadio 1B, se le va a hacer una histeroidectomía también, se le va a sacar los ganglios y se le va a tener que hacer también un muestreo retroperitoneal, porque aquí ya puede estar invadiendo a los parámetros, al parámetro.
Y aquí es importante que recuerden que todos los que digan 1, es decir, los estadio 1, se pueden operar. Y el 2A también se puede operar. Todo esto es buena cirugía. En el 2A se tiene la opción de la histeroidectomía radical, también la linfoadenectomía y también el muestreo ganglionar retroperitoneal, más lo que viene a ser la quimio y la radioterapia. Y también en la actualidad se postula, se sugiere también que se puede utilizar lo que es la quimio neoadyuvancia, ¿no? Es decir, realizar lo que es la quimioterapia después de la cirugía. Discúlpeme, antes de la cirugía. Y entonces aquí lo más importante que tienen que recordar es que todos los cánceres en estadio 1 hasta lo que es el estadio 2A se tienen que realizar lo que es la histerectomía radical. Estadio 1 hasta el 2A. Ahí siempre va a aplicar lo que es la cirugía. Y a partir del 2A2 hasta el 2A es esto de aquí, también, la histerectomía radical. 2A2 hasta el 2A. 2A2 hasta el 2A. También se aplica esto de acá. Y en el caso del 2B, como podemos ver aquí, aquí ya el 2B, como les había mencionado, compromete parametrios y a partir de este punto ya no se puede operar. Y lo que se va a hacer es darle quimioterapia y radioterapia a partir de este estadio 2B para adelante, ya no va a ser quirúrgico. 2B para adelante, ya no quirúrgico. 2B para adelante, una flechita para adelante, ya no es quirúrgico. Y ya en un estadio 4B, es decir, ya cuando hay metástasis, solo es quimioterapia, radioterapia y después quimioterapia sistémica para que se trate de controlar mejor la enfermedad, ¿no? Porque ya ahí se ha extendido el cáncer a otros órganos. Y por último, que viene a ser el pronóstico y seguimiento. Ay. Ya, entonces, ¿cuánto vive un paciente con cáncer de cervix? Si está en un estadio 1A, su sobrevida va a ser del 100%. Si a partir del estadio 1B, ya va a ser de 80 a 90 y así sucesivamente, ¿no? Mientras más avanzado esté el estadio, va a haber menor sobrevida a 5 años. ¿Y qué me interesa saber a mí para el seguimiento de lo que es el paciente? Si hay recurrencia, fundamentalmente el pelvis, y lo que viene a ser 70% en lo que viene a ser los primeros años de seguimiento, ¿no? Sí va a haber recurrencia y sobre todo hay que evaluar en estos primeros años de seguimiento porque en un 70% de los casos va a haber recurrencia. Entonces no se olviden de eso. Cuando me da metástasis va a ser menos frecuente que afecte a lo que viene a ser el pulmón, huesos e hígado. Y el factor pronóstico de mayor importancia para este cáncer de cervix es el estadio de los ganglios, es decir, hasta dónde se está extendiendo los ganglios del cáncer, ¿no? Y la finalidad del seguimiento va a ser la detección temprana con ayuda de el estudio de imágenes, como es la resonancia magnética y la TAC, la tomografía axial computarizada. Y por último, lo más importante es esto. Se va a hacer un control cada 4 meses, los 2 primeros años, y cada 6 meses hasta cumplir 5 años. Y luego los controles anuales van a ser suficientes. Entonces, chicos, eso sería todito. ¿Tienen alguna duda, pregunta para pasarle su post-test? Ay, me cansó mi voz. ¿Todo claro, chicos? Sí, manitos arriba. Ay, perfecto, un corazón. Gracias, chicos. Entonces, les paso su post-test. Ya, a ver, los voy a pasar. Ay, qué lindo, es un montón de reacciones. Espero que me hayan entendido y si tienen alguna duda, no duden en escribirme. Sobre todo con eso de los test de Schiller y de IVA, porque yo también me confundí al inicio. Entonces, si tienen alguna duda, lo quieren conversar, no hay problema. Me lo hacen saber y lo vemos. Entonces les paso su post-test, chicos. Nos vemos la próxima semanita, porque ya me voy ahorita a alistarme para ir al hospital a hacer mi primera sutura. Voy a suturar hoy día por primera vez. Así que, chicos, cuídense bastante y nos vemos la próxima semanita. No, la próxima semana no nos vemos, porque tienen break, porque es feriadito, para que puedan estudiar para sus parciales. Yo también tengo parciales el 18, así que también para poder estudiar.
Entonces nos vemos el 24 para hacer repasito de todo lo que viene a ser esta primera parte y se vayan ready para su examen parcial. Entonces, chicos, cuídense. Nos vemos. Chao, chicos. Muchas gracias. No se preocupen, chicos. Un abrazo. Gracias.